Saludos. Bien, en esta oportunidad vamos a revisar el tema número 3, la sesión número 3 de esta primera unidad, que se titula Estudio Experimental. Entonces, en este caso vamos a conversar, vamos a comentar sobre las características de un de investigación, ¿no? Algunos suelen llamar a esto diseño de investigación con carácter experimental. A veces se le denomina más directamente pues experimento y nos vamos a dar cuenta de ciertas propiedades, ciertos atributos que en este caso deben tomarse en cuenta para realizar un trabajo de este tipo, o sea, una investigación de carácter o de diseño experimental o estudio experimental en todo caso, como se señala aquí en el título para la presente sesión. Repasemos brevemente el contenido de la segunda sesión, de la sesión anterior. Ya se había indicado anteriormente que cada clase vamos a repasar de forma muy breve el contenido de la sesión anterior, de la sesión previa. En este caso, la sesión previa a este contenido tuvo que ver con la revisión de fuentes de información. Y podemos recordar respecto a estas interrogantes lo siguiente, por ejemplo, ¿qué fuentes debemos revisar principalmente cuando se hace un trabajo de investigación? Básicamente, vamos a revisar artículos científicos, vamos a revisar información de página web, podemos revisar libros, podemos revisar también algunas tesis. Y siempre vamos a determinar estas fuentes de información que vamos a revisar, pues siempre las vamos a seleccionar, vamos a determinar su idoneidad de acuerdo a ciertas características. Y esto estaría en relación con esta siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre vigencia y actualización respecto a las fuentes consideradas? Entonces significa que esas fuentes que había comentado que son artículos científicos, información de página web, libros, algunas tesis, a veces algunas tesis, pues deben considerar estos dos criterios o estas dos características, vigencia y actualización, entendiendo que la vigencia significa que la información que se encuentra en esas fuentes hoy en día se sigue considerando. Podemos encontrar una fuente de información de 6 años o de 7 años, sin embargo, la información se mantiene aún vigente. Y por otra parte, pues tenemos esta característica de actualización, en donde, claro, en ese caso nos referimos pues a que la información debe ser de reciente publicación. Y aquí viene lo curioso, porque algo puede ser de reciente publicación, pero las bases de esa información pueden mantenerse vigentes desde documentos anteriores. Entonces tenemos esta característica de las fuentes de información que debemos revisar. Vigente porque la información hoy en día pues se sigue considerando y actualización porque son de reciente publicación. ¿Y qué les parece si reflexionamos sobre la tercera interrogante? ¿Por qué es importante la identificación y revisión de antecedentes de investigación, nacionales e internacionales? O sea que, ¿por qué es importante revisar investigaciones del propio país y de otros países? Eso hace notar la relevancia del tema de investigación. Si, por ejemplo, ustedes manifiestan un tema de investigación por algo que ha llamado su atención, eso quieren investigar y definitivamente que encontrarán información del propio contexto de nuestra realidad, pero también pueden encontrar información referente a ese tema, pero de situaciones que se estén presentando pues en otros lugares fuera de nuestro país. Y eso da a entender qué tan relevante es ese asunto de investigación que está siendo considerado pues desde una dimensión global, desde una dimensión internacional. Entonces la identificación y revisión de esos antecedentes es que destaca la relevancia del tema de investigación. Y pues lógicamente mientras más información de ese tipo revisamos, más actualizados estaremos
con los resultados de las investigaciones que hasta el momento se vienen realizando. Es decir, tendremos la facultad de manifestar cuál es el conocimiento que se tiene hoy en día respecto a este problema de investigación a nivel mundial y a nivel nacional. Muy bien, entonces habiendo revisado esos puntos respecto a la sesión anterior, pasamos a revisar el objetivo o el logro de la presente sesión, que se refiere a seleccionar pues el diseño acorde a los propósitos de la investigación y según el tema o problema en relación pues al asunto de interés. Es decir, vamos a tener la posibilidad de señalar el diseño que vamos a emplear, considerando para este caso, uno de estos diseños que es el diseño experimental. Ya en la sesión sincrónica se comentará sobre ambos diseños, sobre el trabajo experimental y no experimental, pero en este caso nos vamos a enfocar en este pues pequeño contenido sobre el diseño experimental. Y aquí tenemos una situación llevando siempre estos contenidos a contexto, a la realidad, en donde podemos encontrarnos frente a esta situación y nos puede interesar realizar una investigación experimental, como se señala en el enunciado que dice, estoy interesado en realizar una investigación experimental. Y claro, sin considerar necesariamente la carrera, nosotros vemos una imagen aquí en la imagen, pues algo que nos lleva a un laboratorio, ¿no es así? Pero de repente, en el caso de ciertas carreras, aquí viene la interrogante, pero yo no haría algo como esto, porque mi carrera no va en ese sentido. Entonces, ¿por qué está esta imagen aquí? Si de repente lo que yo voy a hacer como trabajo de investigación, pues no va en ese campo, no va por ese campo. Pero la imagen, a propósito, deliberadamente se está colocando aquí porque cuando se escucha la palabra experimento, muchas veces esto es lo primero que se viene a nuestra mente. Y alguien podría pensar que jamás hará algo así. Lógico, lo que está en la foto no hará, pero no necesariamente todo experimento tiene que ser así. Cuando escuchamos la palabra experimento, quizá esto sea algo que se nos viene en mente, porque de repente se desconoce que un experimento es más que esto. Esta es una forma de experimento, pero en diferentes campos, en diferentes disciplinas, se puede realizar trabajos experimentales y no necesariamente dentro de un ambiente como un laboratorio, el cual convencionalmente hemos visto en películas, en alguna serie o en todo caso en la universidad. No necesariamente todo experimento se tiene que realizar de esa forma. Por eso podemos reflexionar también aquí respecto a estas interrogantes. ¿Un experimento se realiza únicamente en laboratorio? Ese laboratorio que conocemos como un pues, espacio cerrado, controlado, con control de temperatura, control de humedad, control de repente sustancias que puedan afectar el desarrollo de lo que ahí se realiza. Entonces, entendemos que en ese tipo de laboratorios no necesariamente. El ambiente, por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una organización, se puede considerar como un ambiente también en donde se podría realizar alguna forma de experimento. Las aulas de un colegio se podrían considerar como espacios en donde también se puede realizar alguna forma de experimento. Ya vamos a comentar esto pues ya más adelante o quizá en la clase sincrónica que tendremos. Entonces nos damos cuenta de que un experimento no se va a realizar únicamente en esos espacios que conocemos con el nombre de laboratorio, sino que podría involucrar otros espacios que también posibiliten la ejecución de un experimento de diversas formas, de diversas maneras. La siguiente interrogante dice por aquí, todos los experimentos incluyen los mismos procedimientos, por lo mismo que no todo experimento se realiza únicamente en un ambiente tipo laboratorio. Entonces ya podemos
deducir la respuesta a esta segunda interrogante. No todos los experimentos incluyen los mismos procedimientos. Eso dependerá del tipo de experimento, de los participantes del experimento, del lugar en donde se realiza el experimento, de los recursos que serán empleados para dicho experimento, del propósito de la investigación. ¿Y qué cuidados deberíamos considerar en una investigación de este tipo? Pues si hacemos un experimento, básicamente hay que considerar tener todos los recursos necesarios antes del experimento y evitar que cualquier agente o cualquier factor afecte de alguna manera el desarrollo del experimento, porque si no, pues los resultados que deriven de la investigación serían resultados poco confiables o nada confiables. Entonces vamos a tener mucho cuidado de identificar este tipo de factores. Entonces, para este breve contenido teórico tenemos los siguientes puntos. Lo que es en sí el estudio experimental, algunos tipos de experimentos y cómo es que debemos controlar factores que pueden intervenir y afectar el resultado de nuestro experimento. Muy bien, entonces respecto al primer punto, el estudio experimental, revisemos lo siguiente. Indispensable, si vamos a hacer un experimento, al menos debemos tener dos variables. Y ya entendemos que las variables son las características de aquello que vamos a investigar. Y aquello que investiguemos, pues, al menos siendo consideradas dos variables, pueden aplicar para este trabajo experimental. No se podría hacer un experimento con una variable, imposible. Porque el experimento requiere comprobar el efecto, la acción de una variable sobre otra. Entonces, al menos necesitamos pues de dos variables, en donde una de estas variables será alterada, será manipulada, será cambiada de alguna manera para verificar el efecto que produce en la segunda variable. A esta variable que vamos a cambiar, que vamos a manipular controladamente, deliberadamente, esta variable se llama variable independiente. Si tenemos dos variables, como mínimo, vamos a suponer que estamos trabajando pues con dos variables. Una de ellas la vamos a alterar, la vamos a cambiar a propósito, deliberadamente. Esa variable se denominaría variable independiente. Y cuando se hace el experimento, esta variable independiente va a producir una respuesta en una segunda variable. Esa segunda variable sería la variable dependiente. Y esto se puede realizar, se puede ejecutar en diferentes ambientes, no únicamente en esos laboratorios que reconocemos por libros, películas, videos, no. Como se señala aquí en este tercer enunciado, todo espacio, entorno que sea adecuado para cumplir con el propósito del experimento, pues va a ser de utilidad. Pues claro que debemos verificar las características del espacio y debemos comprender muy bien el tipo de experimento que vamos a realizar. Y finalmente, entendemos que si es un trabajo experimental, nos brindará el conocimiento respecto a entender la causa y el efecto. Es decir, tendremos la capacidad de identificar si una variable es el factor causal de la respuesta de la otra variable. Y ese es un nivel muy interesante de conocimiento, ese es un nivel muy alto de conocimiento. Y eso, considerando los alcances de la investigación, nos lleva pues a entender de que un experimento corresponde al alcance explicativo, porque tenemos un nivel importante de conocimiento en donde llegamos a establecer la causa y el efecto. Eso entonces, en esencia, es el estudio experimental. Pero ahora entendemos que si vamos a realizar un experimento, pues no hay un procedimiento único, no hay formas únicas. La esencia de un experimento es la siguiente, mucha atención con esto.
Para realizar un experimento, debemos comprobar que el cambio que hemos producido deliberadamente en una de las variables esté produciendo el efecto y que no sea otra cosa lo que esté produciendo ese efecto. ¿Qué significa? De la forma más sencilla. Vamos a suponer que realizamos un taller dirigido a personas. Entonces, si evaluamos el nivel de conocimiento de esas personas antes del taller, vamos a tener un valor. Realizamos el taller de varias sesiones y una vez que se culmina el taller, evaluamos de nuevo el conocimiento de las personas. Se entiende que si el conocimiento se incrementa, puede ser a causa del taller, a causa de la información que se impartió en el taller. Debemos asumir eso, debemos entender eso y que no fue debido a otro factor. Pero ¿qué sucedería si una de las personas no acudió nunca al taller y por su propia cuenta estudió y revisó información más de la cuenta? Es decir, tiene una información incluso mayor que aquella que se impartió en el taller. ¿Y qué resulta? Que al final del taller todos son evaluados y esta persona obtiene una calificación sumamente superior a la calificación de los demás. De repente nosotros pensamos que es por el taller y no necesariamente sería así. Entendemos que en este caso es así porque esta persona por su cuenta se preparó y revisó mucha más información que la que habíamos brindado en el taller. Entonces se dan cuenta, esto hay que identificar, porque si no vamos a pensar que este logro fue a causa del taller. Y entendemos por este ejemplo que acabo de brindar, pues que no es así. Por eso, en un experimento hay que considerar ciertos parámetros, ciertos requisitos. En lo posible y en la forma más natural del experimento, debemos tener grupos entre los cuales pues hay un grupo en el cual se realiza el cambio que les había comentado, el cambio necesario, y grupos en donde no hay cambio. Regresemos al ejemplo del taller. Vamos a suponer que aplicamos el taller con un grupo de personas, pero con otro grupo no. Y en ambos grupos evaluamos el conocimiento antes y después. Tenemos que darnos cuenta que cuando hemos aplicado el taller, el conocimiento después debería ser más alto. En cambio, en el otro grupo en donde no se aplicó el taller, el conocimiento debiera ser el mismo antes y después porque no hubo ahí taller. Entonces se dan cuenta, ese grupo sería como que un grupo de control para determinar a ver qué es lo que sucede si no reciben la charla del taller. Claro que de manera simultánea también estamos investigando al otro grupo que sí recibió el taller y vamos a comparar las diferencias. ¿Qué pasó con el conocimiento en el grupo que sí recibió las charlas del taller? ¿Y qué pasó con el conocimiento del grupo que no recibió las charlas del taller? Y estas formas de planteamiento nos llevan pues a identificar los tipos de experimento. Por ejemplo, existe un experimento que puede considerar, digamos, como un paso previo a un verdadero experimento. Pero en este caso se llama preexperimento cuando solamente tiene grupo de tratamiento. ¿Se dan cuenta? No hay grupo de control. No hay grupo de control, solamente hay grupo de tratamiento. Y este preexperimento suele aplicarse muchas veces antes de realizar el verdadero trabajo experimental, como una especie de pues conocimiento inicial, de familiaridad con el asunto que se está investigando. Pero entendemos que se llama preexperimento porque no tiene grupo de control, no hay con qué comparar, solamente hay un grupo el cual se aplica el cambio y se evalúan los resultados. Pero luego no tenemos con qué comparar esto. ¿Se dan cuenta? En cambio, hay un experimento llamado experimento puro, donde ahí sí tenemos un grupo de control. Y además algo importante, los integrantes de estos grupos han sido seleccionados por azar y podrían ser muestras representativas de la población. Ya anteriormente hemos hablado de esto, estos conceptos de muestra y de población. Entonces, en el experimento puro ya consideramos ahora un grupo de tratamiento, es decir, un grupo de aplicación de cambios y también un grupo de control. Y ahí podemos hacer un mejor seguimiento de los resultados.
Luego tenemos un tercer tipo de experimento llamado cuasi experimento. En este cuasi experimento lo que se suele hacer es trabajar con grupos que ya están conformados. Lo ideal, como señalaba en el experimento puro, es que los grupos sean elegidos por azar, es decir, que mediante algún proceso se elijan grupos que representan a alguna población. Pero puede ser que a veces encontramos grupos que ya están formados. Por ejemplo, si decimos, los trabajadores del área de atención o de servicio al cliente, los trabajadores del área de servicio al cliente de una empresa. Es un grupo que ya está formado, no es que nosotros estamos formando el grupo de trabajadores ahí, no. Vamos al lugar y ya encontramos al grupo de trabajadores conformado y con ese grupo hacemos el experimento y como el grupo ya está formado, igual tenemos grupo de tratamiento, igual podemos tener grupo de control, pero el grupo ya está formado, no lo hemos formado nosotros. Ya nos encontramos con el grupo formado. Ese tipo de labor se llama cuasi experimento. Ese tipo de labor experimental se llama cuasi experimento, porque ya incluye los grupos, ya vienen los grupos ya están conformados. Entonces recuerden estas características. Muy bien, resumiendo, un preexperimento tiene solamente grupo de tratamiento, pero no hay con qué comparar. Un experimento puro tiene grupo de tratamiento. Grupo de tratamiento es el grupo que recibe la actividad, la aplicación de algo, es el grupo que recibe el cambio o la modificación. Entonces, el grupo de tratamiento está en el experimento puro y también está el grupo de control. Además, en el experimento puro, estos grupos fueron seleccionados por azar. En cambio, en el cuasi experimento también tenemos grupo de tratamiento, también tenemos grupo de control, pero a diferencia del caso anterior, aquí los grupos ya están conformados. Eso respecto a los tipos de experimento. Y para terminar con este breve contenido teórico, ¿qué sucede con este control de factores, con este control de elementos que comentaba inicialmente que pueden alterar nuestros resultados? Pues aquí sucede algo muy importante. En un experimento hay que identificar elementos que pueden alterar los resultados. Entonces, estos elementos que pueden alterar los resultados hay que pues anularlos, hay que controlarlos, hay que reducir la acción de estos elementos e incluso podríamos eliminar estos elementos para que no afecten los resultados. Entonces hay que ser muy detallistas, muy minuciosos para identificar qué elementos pueden afectar los resultados. Recuerden que si están haciendo un experimento, hay que identificar en el ambiente, en el espacio, en el lugar, qué características podrían afectar el experimento y de repente equivocadamente vamos a atribuir los resultados a ese factor sin habernos dado cuenta. Como el caso que les decía, pues, que estamos investigando el nivel de conocimiento en personas que por su cuenta se habían preparado y no era por causa del taller. Y erróneamente puedo decir, pues en esta persona el taller dio muy buen resultado porque tuvo una nota muy alta por encima de los demás. Estaría equivocado porque su calificación alta la obtuvo por una preparación propia, fuera del taller. ¿Se dan cuenta? Entonces, al no identificar estos factores intervinientes, podríamos tener resultados que no serían los apropiados. Entonces, si identificamos cuáles son esos factores, hay que controlarlos o les comentaba, en lo posible hay que eliminar a estos factores para que no afecten en nada el resultado. Y a veces, como se menciona ya en este último enunciado, a veces la edad, la experiencia de una persona, el propio ambiente, el horario de desarrollo del experimento, pueden comportarse como variables intervinientes. O sea que estos, por ejemplo, son algunos factores, pueden haber muchos más, pero estos como la edad, la experiencia respecto al desarrollo de algo, el ambiente, el horario, pueden comportarse como variables intervinientes en un experimento. O sea que hay que tener mucho cuidado para no vernos afectados por esto. Bueno, como conclusión, tenemos por aquí de que, claro, todo experimento nos permitirá tener un gran nivel de conocimiento. Eso es sumamente relevante.
Es cierto que un experimento es de carácter más complejo, se requieren más recursos, pero nos brinda un buen nivel de conocimiento. Lo ideal sería que el experimento tenga grupo de control y grupo de tratamiento. Eso sería lo ideal. Si podemos manejarlo así, hagámoslo, con su grupo de tratamiento y grupo de control. Recordemos también que la variable independiente es la que vamos a manipular para comprobar su efecto en la variable dependiente. Es decir, ¿dónde vamos a ver el resultado? El resultado lo vamos a ver en la variable dependiente. ¿Pero a causa de qué? A causa de que hemos manipulado la variable independiente. Causa-efecto, causa-efecto. Por ejemplo, la aplicación del taller sería la causa, sería la variable independiente y el nivel de conocimiento de las personas sería la variable dependiente, porque queremos comprobar cómo la aplicación del taller con la información brindada influye sobre el nivel de conocimiento de las personas, causa y efecto. Y finalmente, como última conclusión, mucho cuidado con estas variables intervinientes, porque si no controlamos las variables intervinientes, pues nuestros resultados pueden ser inapropiados, no confiables. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, tenemos ahora algunas referencias bibliográficas si ustedes desean profundizar en la información que hemos revisado. Tenemos algunos documentos que son propios de la universidad. Tenemos por aquí también un libro muy interesante sobre metodología de la investigación de Roberto Hernández. Entonces están invitados ustedes a revisar estas fuentes de información. Si tienen alguna dificultad para encontrarlas, pues comuniquen esto durante la sesión vía Zoom, la sesión en directo, para poder apoyarlos en la revisión de estas fuentes de información. Y terminamos con esta reflexión. Recuerden que si queremos un nivel importante de conocimiento, pues hay que desarrollar actividades que serán complejas. Actividades, procedimientos simples nos van a dar un buen nivel de conocimiento, claro que sí, pero vamos a tener un conocimiento mucho mayor y mejor de las cosas si realizamos algún trabajo de investigación que tenga cierto grado de complejidad, como es el caso en este tema, pues del trabajo o de la investigación de tipo experimental o de diseño experimental. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión. Que les vaya muy bien. Nos encontraremos ya en la clase sincrónica y en la siguiente sesión asincrónica también con el respectivo pues contenido. Hasta pronto.